Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión del ciclo de la lengua española que las sedes en el extranjero de la UNAM, sedes que están en los Estados Unidos, en Canadá, en Cuba, están organizando a lo largo desde el final de 2024 y que continuaremos durante 2025. Muy contentos desde el Consulado de México en Tucson de tener la oportunidad de hospedar esta tercera sesión, aunque sea de manera virtual, y particularmente muy contento de poder tener esta conversación sobre traducción, sobre inteligencia artificial, sobre el uso de la lengua. Posteriormente a esta sesión tendremos una sesión con Adrián Chávez, un creador de contenido o influencer, que nos hablará también del español como lengua de identidad, de resistencia, pero en esta sesión vamos a tener la suerte de contar con tres especialistas: la doctora Erika Erdeli de la UNAM Chicago, la doctora Nayeli Castro de la Universidad de Massachusetts y Christoph Tulzer de la ENES León en San Miguel de Allende, que será moderada por el director de UNAM Boston, el doctor Javier Laguna. Yo simplemente quiero enviarles un saludo atento y cordial desde Tucson. Muy contentos de poder tener espacios de reflexión sobre la importancia de la lengua española, particularmente importante en momentos en los que la propia comunidad, por razones de tipo migratorio y otros, está teniendo, digamos, algunas dificultades, y creo que al mismo tiempo que dificultades, una necesidad de sentirse unida y representada. El día de hoy vamos a hablar de temas lingüísticos que no escapan a esas realidades, a la importancia que tiene el bilingüismo y la biculturalidad, que es a lo que se ha dedicado este ciclo de la lengua. Y sin más, le cedo la palabra a mi querida amiga y directora de la UNAM Tucson, la doctora Catalina Stern, quien a su vez presentará a los panelistas del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden compartir este contenido a toda la gente que está interesada en estos temas. Muchas gracias, Cónsul Barceló. Es un gusto estar aquí otra vez en la tercera jornada de este ciclo. Gracias a los increíbles participantes que tenemos el día de hoy. Para los que no nos habían acompañado en ocasiones anteriores, les comento que en 2019 empezaron las Semanas de la Lengua Española organizada por las sedes de la UNAM en USA y Canadá. Esto fue promovido por el doctor Madrazo desde el PAME, del Programa de Apoyo a Mexicanos en el Exterior. Y cada sede ha organizado una semana. Este año le tocaba a Tucson, se nos complicó la agenda y la semana se volvió un ciclo. Ahora ya también incluimos a UNAM La Habana, porque ya tenemos a alguien más de este lado del Atlántico. Y creo que ni siquiera tenemos que preguntar si el español es importante al norte del Río Bravo. Es claro que sí. El español, aunque a algunos no les guste, está en todos lados y lo sabemos. Oímos español y nos sentimos cerca de esa persona. No nos preguntamos si sabe gramática, si sabe ortografía, si su sintaxis es correcta, pero sabemos que nos vamos a entender. El español es algo nuestro. Lo heredamos o lo aprendimos o lo escuchamos de niños y nos suena familiar. Nos trae recuerdos, canciones, olores y sabores. Con él compartimos, reímos, lloramos, soñamos, nos enojamos, amamos, insultamos. Cualquier intento de convencernos de que ese español vale menos, de que el español vale menos, es un atentado a nuestra identidad y a nuestro ser. Y además es un resultado del miedo. Yo les recuerdo, y no me quiero meter mucho en asuntos religiosos porque no soy experta, pero lo que dice el Génesis, hablando de la Torre de Babel, es: todos hablan el mismo idioma y por lo tanto todo lo que se proponen lo podrán lograr. Y por eso inventaron muchos idiomas, para que no hablaran todos el mismo idioma y no se pudieran juntar y lograr construir esa maravillosa torre que iba a llegar al cielo. Dicho eso, también es importante hablar un español correcto por razones de trabajo, para estudiar, para escribir en un periódico. Y como estos temas son muy complejos, espero que todavía haya muchas más semanas del español y muchos más ciclos del español, porque tenemos muchas cosas que discutir. Y ahora escuchemos con atención lo que nuestros colegas de Boston nos van a enseñar. El moderador es el doctor Javier Laguna. No quiero hablar mucho porque le quiero dar tiempo a los expositores, pero el doctor Laguna tuvo muchas responsabilidades importantes en la UNAM. Fue profesor de medicina familiar, fue jefe de varias unidades, fue director de la UNAM Campus Chicago de 2010 a 2021
y ahora es el director de UNAM Boston. Fuera de la universidad también ha sido subdirector de investigación en los servicios de salud de la Ciudad de México, coordinador de planeación del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado. Es miembro de diversas asociaciones, es miembro del Board of Directors del Chicago Bilingual Nurse Consortium, recibió el reconocimiento de la Asociación Consular Iberoamericana de Chicago por su apoyo a la promoción cultural latinoamericana en esa ciudad. Es cofundador de la Red de Mexicanos Profesionales del IME en Chicago y es miembro del Consejo de Gobierno de The Newberry Library, prestigioso centro de documentación e investigación en Estados Unidos, fundada en 1887 y fue o es el primer latinoamericano en formar parte de ese Consejo de Gobierno. Es un honor, Javier, que estés con nosotros. Muchas gracias y te dejo la palabra. Gracias, buenas noches. Señor Cónsul, muchas gracias por su presentación. Catalina, querida, te agradezco mucho tu amable presentación. Y como dices tú, voy a ser muy breve para que nuestros invitados hablen y no nos quedemos nosotros como anfitriones con el micrófono mucho tiempo. Eh, Creo que me da mucho gusto, Catalina, que tú coordinando todo este esfuerzo de las sedes para este ciclo tengamos ahorita nosotros la oportunidad de ser los que iniciamos en este 2025. Me acuerdo cuando nos lo propusiste en diciembre con cierto temor de que si nos iba a dar tiempo. Y en un momento, por supuesto que estábamos ya listos para brincar en el momento que tú dijeras, y aquí estamos antes de que termine el mes con este ciclo del bilingüismo y la biculturalidad en América y en Estados Unidos y Canadá, sobre todo. Y ahorita con la participación de Cuba, que se suma como sede externa en el continente americano, pues estamos Canadá, Estados Unidos y Cuba juntos en este ciclo. Eh, que esto fue un programa que trabajamos de hace tiempo y más que yo tomar mucho el micrófono, quiero también compartirlo con Héctor Zavala, que es mi apoyo fundamental y secretario académico, digamos, de la sede, para que haga una presentación muy breve de cada uno de nuestros invitados, que sepan ustedes quiénes son y así nos repartimos un poco el gusto de estar aquí juntos, Héctor. Adelante, por favor. Claro que sí, muchas gracias, doctor Laguna. Mucho gusto en verles a todas, todos. Y bueno, como los ve en pantalla, la doctora Erika Erdely Ruiz es maestra y doctora en lingüística por la UNAM y profesora de tiempo completo en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, CEPE, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido clases de español como lengua extranjera durante más de 20 años y ha capacitado a profesores de posgrado durante más de 15. Su investigación se centra en la semántica y en la pragmática léxica y en la enseñanza de la sintaxis. Es autora y coordinadora de los libros de texto Así hablamos, Intermedio 3 y Dicho y Hecho 7, Español como lengua extranjera. Ha trabajado como coordinadora de español en el Centro de Estudios Mexicanos en el Reino Unido, como parte de una colaboración entre la UNAM y el King's College de Londres, y actualmente funge como secretaria académica en la UNAM Chicago. Bienvenida, doctora Edel. Nayeli Castro Ramírez es profesora investigadora del Departamento de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de Massachusetts en Boston, donde imparte cursos de español como lengua de herencia y de traducción. Sus líneas de investigación, entre otras, son la historia y la sociología de la traducción en México y en la historiografía estadounidense de la Guerra Fría y la traducción intersemiótica en las adaptaciones de textos filosóficos al medio gráfico. Recientemente publicó Traducciones, Encuentros y Desencuentros en la historiografía latinoamericanista de la Guerra Fría, el cual se encuentra disponible en acceso abierto a través del portal de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, doctora Castro, por acompañarnos. Y bueno, como decimos en inglés, last but not least, tenemos al doctor Christoph Sulzer. Él es profesor e investigador de tiempo completo en la sede de la UNAM en San Miguel de Allende, donde dirige la licenciatura en traducción y coordina el diplomado en pedagogía y didáctica de la traducción. Su formación académica incluye estudios en traducción, lingüística aplicada y enseñanza de lenguas extranjeras a nivel licenciatura y maestría, así como un doctorado en estudios y traducción
por la Universidad de Alicante, en España. Además, ejerce como perito traductor autorizado por el gobierno mexicano y es miembro de la Organización Mexicana de Traductores, la Red Nacional de Estudios de Traducción en el ámbito universitario y la Red Iberoamericana de Terminología. Sus investigaciones han encontrado eco en diversas revistas arbitradas, así como en libros editados, y ha presentado sus hallazgos en numerosas conferencias nacionales e internacionales. Entre sus líneas de investigación actuales se encuentra la investigación cognitiva del proceso traductor, así como el desarrollo y la evaluación de competencias psicofisiológicas en la traducción. Muchas gracias, doctor Sulzer, por acompañarnos y le devolvería yo la palabra al doctor Laguna para ya comenzar la sesión que nos convoca el día de hoy. Sí, gracias, Héctor. Nada más recordarle a todos los que nos siguen en las redes, por favor, háganos llegar sus preguntas que ustedes tengan planteadas a través de los textos en Facebook. Nosotros las leeremos al final y daremos un tiempo para compartir con ustedes las dudas que tenga nuestro auditorio. Yo quisiera ya iniciar para darle la palabra a los invitados, tal vez con Christoph, si para aquellos que nos siguen, entender un poco por qué pensamos que este tema era de capital importancia en estas sesiones. ¿Por qué hablar de la traducción y la diversidad lingüística en la era de la inteligencia artificial? Es algo que tenemos que empezar a abordar con más seriedad, más análisis, más investigación. ¿Y por qué estamos hablando de esto a manera de entrada al tema? Y de ahí, ustedes tres ya lo hemos hablado, vamos a pasarnos el micrófono sin que yo los interrumpa. Pero, Christoph, si comenzamos por ahí, pues iniciaremos entonces. Gracias nuevamente. Con mucho gusto, doctor Laguna. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Pues es un gran gusto, un honor acompañarlos con esta plática. Justo vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas a través de diferentes intervenciones, a través de diferentes ópticas, diría yo. Si bien los tres que vamos a participar en esta ponencia estamos, para comenzar, geográficamente en diferentes lugares, también venimos de diferentes escuelas y de diferentes contextos, pero diría yo en virtud de nuestro interés en las áreas de la lingüística, de las lenguas, la traducción, pues hemos considerado ese tema de la traducción, la diversidad lingüística, eh, en la era de la inteligencia artificial, de lo cual están hablando muchos, si no todos, en estos momentos. Entonces vamos a tratar de abordar ese tema con mucha calma y con mucha seriedad que amerita ese tema, y pues esperamos que les resulte muy interesante. Y bien, con esto comenzamos. Vamos a iniciar con una breve introducción para tocar sobre todo los aspectos éticos y los riesgos, pero también las oportunidades que tenemos en este nuevo capítulo. Tenemos que hablar con igual seriedad de los límites y los alcances, y si queremos ser usuarios y usuarias de esta nueva tecnología, nos parece de suma importancia estar muy conscientes de qué es capaz y de lo que no es capaz, y también de entretejer esas tecnologías, pues en el ámbito académico, que a final de cuentas es en el que nos apoyamos en cuanto a la temática en esta intervención, y vamos a cerrar con algunas conclusiones. Bien, entonces nos gustaría comenzar con una observación que nos parece interesante, porque si analizamos un poco los artículos de divulgación que se han publicado quizás en los últimos 6 o 12 meses, nos damos cuenta que pues mucho se ha escrito sobre el mundo de las lenguas y en particular sobre la traducción. Me atrevería a decir que la traducción nunca antes ha estado tan presente en el discurso popular, y es por una sola razón. Si nos pasamos a la siguiente, verán que es por la apariencia de la inteligencia artificial, que a menudo se describe con un cierto tinte alarmista. Entonces, desde luego puede generar cierta preocupación, y es por eso que queremos abordar pues este tema con mucha seriedad, con mucha calma. Al mismo tiempo, pensamos que pues tampoco resulta útil abordar ese tema de la inteligencia artificial como si fuera la primera vez que enfrentamos un cambio de este tipo y caer en pánico. Como pueden ver aquí, durante la Revolución Industrial
y la automatización de los procesos. Por ejemplo, los tejedores temían que las máquinas lo reemplazarían. Si nos pasamos a la siguiente, podemos ver que con la invención de la máquina de vapor, los ferrocarrileros se subían a los trenes en señal de protesta porque ya no se necesitaba el esfuerzo humano para operar las locomotoras. Y el último ejemplo, pueden ver que cuando aparecieron las bocinas y los tocadiscos, los músicos de teatros se quedaron en el foso del escenario, convencidos de que su profesión desaparecería. Ahora, hay que reconocer que las tres profesiones todavía existen el día de hoy, solo que han pasado por una transformación significativa y pensamos que lo más probable es que esto pues, le puede pasar a la profesión del experto en las lenguas y la lingüística, a la traductora y posiblemente a la profesión de todas y todos los demás. Todavía no la pases, por favor, Héctor. Muchas gracias, Christoph, por esta introducción. Me parece muy justo. Si no hay ninguna razón de tanta alarma, Am, creo que las razones por las que debemos alarmarnos estaban ya ahí incluso antes de la inteligencia artificial y no debemos achacar todos los males del apocalipsis que nos estamos esperando a la inteligencia artificial. Entonces voy a aprovechar estas 5 minutitos, 10 que me tocan para hablar de cuáles son los aspectos éticos, los riesgos y sobre todo las oportunidades para la diversidad lingüística en la era que podemos decir que está inaugurando esta tecnología, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces, para empezar, yo quisiera sentar las bases de la discusión o definir los términos con los que vamos a hablar. Entonces, ahora sí, Héctor, si me puedes cambiar de diapositiva, vamos a pensar en cómo definir la diversidad. La diversidad lingüística es, digamos, una extensión o una metáfora que está inspirada en el concepto de biodiversidad. En sí es un concepto que ha sido definido de diferentes maneras. Una de las definiciones que podríamos tomar como punto de partida es que la de biodiversidad es la variación biológica desde los genes hasta los miembros de un ecosistema. Es un concepto con implicaciones políticas, económicas y sociales que remite casi siempre a una amenaza a la especie humana por la dependencia de nuestra especie, de los recursos naturales en riesgo y a los esfuerzos de conservación que hacemos. Estos esfuerzos casi siempre están justificados o la manera en que se presentan para estimular la toma de decisiones para la conversación, la conservación natural está orientado más en la supervivencia de la especie que de las especies que se dice que se protegen, ¿no? Entonces allí, por eso digo que es un concepto que tiene, digamos, es un arma de doble filo, porque en realidad quiere proteger a las especies porque hay una dependencia de la especie humana de esas especies que se juzga o que se presentan como en riesgo de desaparición o en peligro de extinción. Ahora, hay que también pensar en que últimamente cuando hablamos de diversidad lingüística hay una especie de efecto cosmético. No hay una diversidad cosmética, como dicen ahí Jean Bella Kauch y John Chiglia en 2024, que es más un valor corporativo. Cuando hablamos de diversidad lingüística hay que tener cuidado porque a veces solo se refiere a un valor corporativo basado en concepciones hegemónicas de raza, género o grupo etario que guarda las apariencias de inclusión y justicia social. O sea, que se trata de alegar que hay diversidad en un lugar de trabajo, en una sociedad, siempre con estableciendo ciertas cuotas, ¿no? Un poco para curarse en salud y decir que se está protegiendo la diversidad. Y es un poco lo que está pasando. Si me cambias la diapositiva, Héctor, cuando hablamos de diversidad lingüística, ¿no? Ya los lingüistas y Erika, cuando le toque o incluso ahora me podrá decir si es verdad o no, ya que ella es la lingüista, no yo. Ya tienen tiempo los lingüistas advirtiendo del ritmo acelerado al que se están perdiendo las lenguas. O sea que, como dije al principio, no tuvimos que esperar a que apareciera la inteligencia artificial para advertir que las lenguas están desapareciendo, ¿no? Ah, entonces, disculpe, me distraje con un comentario que salió aquí en el chat, luego lo vemos. Entonces,
Lo que vemos aquí es una pirámide invertida. Creo que se ve un poco incompleta la diapositiva. La referencia es de Harrison de 2016. Y él propone estas pirámides invertidas para alertar a cómo está distribuida la diversidad lingüística en el mundo, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes alcanzan a ver, yo lo veo muy chiquito en mi pantalla, pero tenemos unas lenguas más pequeñas que son habladas por 8 millones de personas y las lenguas, digamos que, digamos, más grandes, tienen ahí abajo, eh, son más poquitas y son habladas, digamos, por más personas. Entonces, em, este tipo de representaciones de la diversidad lingüística que muestra las brechas entre hablantes nos alerta también al uso de la metáfora de la diversidad lingüística. Las lenguas no necesariamente corresponden a las especies en vías de desaparición. O sea, una lengua no muere de esa manera, ¿no? O sea, los lingüistas también son muy críticos de estas metáforas. Lo que pasa con las lenguas que juzgamos en peligro de desaparición o en riesgo de extinción es que sus hablantes se desplazan hacia otros espectros, hacia otras lenguas. En algún momento dejan o toman la decisión de dejar de enseñarle la lengua a sus hijos y entonces allí no es que la lengua, digamos, muera como si fuera un animal o un ser vivo, sino que hay un desplazamiento, que es la manera en que se está intentando explicar mejor esto. ¿Por qué la metáfora de las lenguas en peligro de extinción a veces es criticada? Porque eso nos puede llevar a tomar la perspectiva darwinista de que es normal que mueran, como hay animales que han muerto en otros momentos de la historia, ¿no? Entonces, en realidad es que no, la metáfora es peligrosa por esa razón, porque si adoptamos esa metáfora sería fácil tomar la conclusión de cuál del darwinismo, ¿no? De decir, bueno, la evolución es así, y unos van a morir y otros van a vivir. Ahora, vamos a ver por qué es peligroso aceptar esto y qué es lo que perdemos realmente cuando se pierden las lenguas. Y aquí voy a seguir a la referencia que no alcanzo a ver yo en la pantalla, que es Harrison de 2016. Héctor, ¿me la cambias? Bueno, ven aquí. eh, una gráfica que a mí me pareció muy, muy ilustrativa. Aquí sí se cumple eso de que una imagen dice más que 1000 palabras. Tienen ustedes el riesgo de la desaparición de los animales, que es mucho menor, y las lenguas están en mucho mayor riesgo precisamente por el desplazamiento de hablantes hacia otras lenguas. Em, la cita no la voy a leer, pero si quieren les doy unos 2 minutitos de silencio para que ustedes la lean, para poder explicar después por qué me parece que esto es muy preocupante. Bueno, entonces ahora sí vamos a lo que les prometí. ¿Por qué? ¿Qué nos perdemos aquí? Héctor, ¿me la cambias, por favor? ¿Qué se pierde? Bueno, primero se pierden sistemas de conocimiento. Tenemos en el mundo aproximadamente 7000 lenguas. No todas están documentadas porque muchas son solamente orales. Entonces, tenemos una mínima parte de lenguas documentadas y lo que estamos perdiendo es sistemas de conocimiento. Harrison pone el ejemplo de la palabra que tienen en Ixun o Xun, no sé muy bien cómo pronunciarlo, es una lengua africana de Namibia que significa casa de lluvia, cuando en inglés y en español tenemos las palabras nube o cloud. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? En la misma palabra ya hay un concepto que implica lluvia, que es muy importante en los ciclos agrícolas. El niño que habla inglés o que habla español, se le tiene que explicar que una nube es lo que hace llover. Cuando un niño que habla esta lengua en Namibia, esta es una explicación que ya tiene en la palabra misma al usarla. Entonces, aquí lo que estamos perdiendo es un sistema de conocimiento. También estamos perdiendo herencia cultural. Hay, como dije, formas no documentadas de explicaciones del mundo que estamos perdiendo porque se transmiten oralmente y al no estar documentadas estas lenguas, al momento en que los hablantes decidan dejar de enseñarlas, no vamos a saber cuáles serán esas otras explicaciones del mundo que teníamos disponibles. Y finalmente, para los lingüistas es muy importante tener el registro del mayor número de lenguas posibles porque cada lengua es una representación de la mente humana.
o comprender el funcionamiento de una lengua nos enseña una manera de funcionar del cerebro que tal vez no sea compartida por otras lenguas que sí están documentadas y que puede contribuir, digamos, a contrastar las explicaciones que se hacen de, digamos, el funcionamiento de la cognición humana a partir de lenguas que sí se documentan. Entonces, estamos realmente perdiendo mucho conocimiento cuando hay un desplazamiento lingüístico como el que expliqué hace un momento. Héctor, puedes cambiar de... Muy bien. Ok, ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta conversación, digamos, que se acrecentó, se hizo mucho más, digamos, fuerte o ruidosa a raíz de la inteligencia artificial? Bueno, ya teníamos una brecha digital con la llegada de Internet, ya teníamos una brecha digital. Sabemos que el inglés es una lengua que está abrumadoramente presente en Internet y que lenguas que tienen, digamos, menos hablantes o que están menos documentadas no están con la misma representación, ¿no? Y hay muchos artículos y críticos de esto que analizan cuáles son las lenguas presentes en Wikipedia, por ejemplo, qué porcentaje de lenguas africanas tienen buscadores y representación en Internet. Pues con la inteligencia artificial esto se acrecienta. ¿Por qué? Porque acentúa las tendencias de desplazamiento lingüístico. Hablantes de lenguas minorizadas dejan de hablar sus lenguas y de enseñarlas a sus hijos ante la falta de representación y de la devaluación de sus herencias culturales. Hay una inversión insuficiente en el desarrollo de datos, etiquetado y entrenamiento de algoritmos que respondan a necesidades específicas de las comunidades de hablantes de lenguas minorizadas. También se acentúan rasgos ideológicos sobre estas lenguas cuando se incluyen en los modelos de traducción neuronal. Digamos, ¿no? Que hay un experimento como los que hay ahora en Meta de No Language is Left Behind, que hay un proyecto de este tipo. Se toma siempre la perspectiva de las lenguas, digamos, mayoritarias para traducir a las otras. Nunca se toma la otra perspectiva. Entonces, ¿esto qué hace? ¿Cuál es el resultado de esta toma de partido? Es que los espacios de intraducibilidad, cuando nos encontramos palabras en estas lenguas que son difíciles de traducir o que no encontramos una traducción directa, se interpretan o se adaptan desde la perspectiva de las lenguas mayores, y allí en realidad en ese espacio de intraducibilidad lo que estamos perdiendo era el conocimiento o el sistema de conocimiento de la lengua minorizada, porque desde ahora pasa a aproximarse o a enunciarse de manera aproximada en la lengua que es mayoritaria. Luego, la traducción automática, y esto para reforzar lo que dije hace un momento, solo incluye 100 lenguas de las más de 7.000 que existen. Bueno, en junio del año pasado, la revista Nature publicó un artículo donde decía que ya habían llegado a 200, pero de todas maneras son muy pocas las lenguas que están representadas con respecto a la gran riqueza lingüística que hay y que nos falta explorar. Finalmente, y esto lo dicen también los traductores, la inteligencia artificial puede inhibir la creatividad y a largo plazo mermar la autonomía y habilidades de sus usuarios. Y eso no solo para las lenguas, digamos, minorizadas, sino también para las otras. Simplemente cuando necesitamos escribir algo y nos vienen ideas a la cabeza, lo que vamos a hacer, o que lo que ya estamos haciendo mucho, es recurrir primero a la inteligencia artificial a ver si se nos afloja el cerebro un poquito y podemos escribir algo. Y de allí a lo mejor podemos seguir trabajando, y eso no está mal, pero eso no, digamos, no niega o no evita que la primera idea viene de la inteligencia artificial, y como sabemos, este motor no está exento de sesgos. Héctor, ¿me cambias la diapositiva, por favor? Entonces, en vista de todos estos riesgos, de todos estos bemoles que encontramos en el uso de la inteligencia artificial y los riesgos que representan, para los hablantes de lenguas minorizadas, ya hay muchos organismos que se han pronunciado a nivel internacional y que han publicado informes en los que, bueno, el panorama suena muy negro, pero también se puede pintar un panorama que, si nos ponemos todas las pilas, puede contribuir a que no seguir con esta inercia, ¿no? A no seguir en la inercia de dejar los desplazamientos lingüísticos, estos hábitos que vamos desarrollando y que nos pueden llevar a caer en sesgos ideológicos, en exclusiones, en fin. Bueno, entonces estos informes, entre los cuales solamente voy a mencionar 4, pero hay muchísimos, muchos de ellos vienen de los mismos traductores, eh, señalan la necesidad, por ejemplo, la necesidad de respetar el derecho a participar
de la cultura y el progreso científico, y es un derecho que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, independientemente de la lengua, de la nacionalidad, de la raza, todos tenemos el derecho a participar de la cultura y el progreso científico. ¿Y qué significa eso? Que necesitamos que la alfabetización digital aumente las capacidades humanas en vez de sustituirlas. Entonces, el uso de la inteligencia artificial y de este tipo de tecnologías no debe sustituir el trabajo y la creatividad humana, sino aumentarla. Para eso, entonces, necesitamos conocer cómo funcionan y cómo podemos utilizarlas para nuestra, digamos, nuestro desempeño. Decía Marx, el momento en que la máquina va a trabajar por ti, no significa que tú vas a dejar de vivir, significa que vas a trabajar y al tener más tiempo libre porque sabes de lo que sabes decirle a la máquina que hay que hacer, y eso es lo que nos está faltando. ¿No? Eso es lo que nos está faltando. Hay que superar la brecha digital. Superar la brecha digital no se limita a que todo el mundo tenga computadora. Significa que hay que invertir en que todo el mundo sepamos hacer y educar a los algoritmos, que no se haga esta división internacional del trabajo donde en los países pobres la gente gana $1 por la hora por estar etiquetando datos que son de su propia lengua. Entonces, esta también es un peligro, ¿no? Que ahora mi lengua se va a convertir en un dato para que en otros países saquen dinero. Entonces, hay que superar esta brecha digital, que no significa una división internacional del trabajo donde unos se dedican a etiquetar datos y otros a hacer dinero. Y quisiera entonces pasar al el penúltimo punto, que es la protección de las condiciones de trabajo de los profesionales lingüísticos, ¿no? Ahora, como dijo Christoph en su introducción, las profesiones, claro, se van a modificar. Tenemos que aceptar que hay una conversión y que a lo mejor esta conversión nos ayuda a todos a tener unos sistemas de vida más justos, ¿no? Es lo que quisiéramos todos, pero estas condiciones de trabajo se tienen que proteger. A aquellos cuyos trabajos se encuentran en una necesidad de ser transformados o adaptados mejor, necesitan ser protegidos para que sus condiciones de trabajo y sus condiciones de vida sean satisfactorias también. Y finalmente, los documentos internacionales a los que yo he tenido acceso hablan de replantear las expectativas. La inteligencia artificial no es la panacea y es una cosa muy riesgosa y necesitamos ponernos las pilas para que estos riesgos no nos ganen, ¿no? Y poder nosotros realmente tomar las riendas del asunto y el control de nuestras condiciones de trabajo, de nuestras herencias culturales y de la manera en que logramos que en lugar de que la inteligencia artificial acentúe la brecha digital, la reduzca. Muchas gracias. Creo que tenía una diapositiva más. Déjame ver. Sí, entonces este es el artículo de la revista Nature que cité hace un momento. Entonces, esta es parte de las conclusiones y les dejo leer un poquito lo que era. Bueno, y para cerrar, solamente quiero decir que la cita la puse allí porque habla justamente de por qué es tan importante que los seres humanos estemos involucrados y que tengamos la capacidad de modificar los riesgos que ahora representa la inteligencia artificial para la diversidad lingüística. Creo que ahora sí ya acabé. Gracias. Gracias, Nayeli. Es un buen punto de partida esta cita porque de hecho nos hemos dado cuenta que la práctica opera de forma muy parecida hablando de la diversidad lingüística y la traducción y pues quisiéramos emitir algunas recomendaciones que ojalá al público pues le pueda servir por lo menos como un input para comenzar una reflexión realmente profunda sobre el uso de estas tecnologías. A mí me toca cubrir un poco la parte de la traducción, entonces quizás para comenzar también es importante reconocer de que esta pregunta no debe de reducirse a un binomio en el sentido de quién va a prevalecer, si es la traducción humana o la inteligencia artificial, porque pensamos que si bien pueden o deben de complementarse, no deben de ser, como es un poco la costumbre hoy en día, las empresas multinacionales, las empresas tecnológicas,
que deciden que la traducción de hoy en adelante es automática o que la traducción se puede resolver como un ejercicio meramente lingüístico a través de una inteligencia artificial. Si no pensamos que este tema, esta decisión es una que nos corresponde a nosotras y a nosotros, y me refiero a lingüistas, a traductores, a quienes servimos en el sector de provisión de servicios lingüísticos profesionales. También lo hemos escuchado en la intervención anterior, debemos de considerar también en la traducción los riesgos de la inteligencia artificial. Vamos un poco más adelante a ver algunos ejemplos, pero son varios estos riesgos. Existe la limitación, por ejemplo, la falta de conciencia contextual, la transparencia como un derecho de la consumidora a saber si un texto fue generado por la inteligencia artificial. Es un tema que apenas se está comenzando a pensar realmente en cómo se podría clasificar un texto para tener claridad en este sentido. La confidencialidad vinculada al manejo de la información sensible, quizás es un ejemplo muy trivial, pero si yo como traductor tengo que traducir, por ejemplo, una patente, no puedo utilizar un traductor automático, no puedo utilizar la inteligencia artificial porque la información con su sensibilidad se pierde al utilizar estas tecnologías, y lo que puede ser una inversión millonaria detrás de un corto texto que contenga alguna propiedad intelectual, pues yo me hago responsable sin saber a dónde realmente se haya ido esta información. Y también un punto importante son los posibles sesgos que hemos detectado en los algoritmos, que pueden replicar pues, prejuicios implícitos que existen en el lenguaje, que hemos introducido al lenguaje y que se pueden replicar de forma incontrolable al utilizar esas tecnologías. También aquí, más adelante un poquito, algunos ejemplos. Derivado a esos puntos, estos riesgos, se han hecho propuestas o se han exigido la definición de un etiquetado parecido al que conocemos cuando vamos al supermercado. Si encuentro un alimento que dice OMG, pues sé que es genéticamente modificado. Entonces, el mismo derecho debería de aplicar al consumir textos. Y también hay propuestas de especificar o clasificar los textos que requieren una traducción profesional. Se pueden imaginar, es muy diferente si veo un producto quizás en línea que tenga una descripción en un idioma que yo no conozco. A lo mejor no hace falta contratar un traductor profesional, pero si me toca traducir una sentencia, literalmente puede estar una vida en las manos de un traductor. Ahí sí debe ser obligatorio recurrir a un servicio profesional que cuente con esta sensibilidad humana que siempre hemos tenido en los códigos deontológicos de la profesión. Pues pasamos a la siguiente. Al mismo tiempo, muchos de nosotros nos movemos también en ámbitos educativos, entonces pensamos que la solución no es prohibir el uso de estas herramientas. Pueden generar mucha curiosidad, una curiosidad que puede tener una connotación positiva en nuestro alumnado que podemos aprovechar en la enseñanza. Entonces, pensamos que es mejor, en lugar de prohibir, pues enseñar la historia, la evolución y el funcionamiento. También hay que detectar las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías, siempre y cuando las herramientas que queramos incorporar en nuestras prácticas prevén un uso ético de la inteligencia artificial. Y un tema que a mí en lo particular me interesa mucho, creo que la dependencia excesiva en la tecnología, sobre todo en entorno educativo, puede poner en riesgo la integridad académica y puede también impedir un desarrollo integral de todas las competencias que tenemos que tener como traductoras y traductores. Esto como consecuencia puede tener un replanteamiento de las competencias tecnológicas y a lo mejor nos lleva a un fortalecimiento de las competencias psicofisiológicas. Ejemplos de ellas serían, por ejemplo, el pensamiento crítico o la curiosidad intelectual o la creatividad, que pueden ser factores determinantes que nos pueden incluso ayudar a prevalecer durante esta revolución tecnológica.
Nos vamos a la siguiente. Para complementar un poco estos puntos y ceder la palabra a, a Erika, les muestro algunos ejemplos de lo que acabamos de comentar. Para comenzar, hemos recorrido un larguísimo camino en la traducción automática, pues la máquina Enigma de Alan Turing, que logró decodificar la comunicación secreta que se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial. Llegamos a la traducción automática neuronal. El ejemplo que ven en la pantalla es uno de ellos. Es la traducción que utilizamos hoy en día cuando usamos una traducción automática. Y nos damos cuenta que incluso el traductor de Google, que es neuronal, bien, trata de considerar las reglas gramaticales, las reglas sintácticas, morfológicas del lenguaje natural, pero lo que pueden ver en la pantalla, nos damos cuenta quienes hemos utilizado un traductor de Google que las reglas del lenguaje junto con la polisemia de nuestro vocabulario pues son el desafío más grande para la traducción automática. Una oración tan sencilla como la pueden ver en la pantalla en inglés se puede convertir en un reto insuperable para el traductor automático. Si nos pasamos a la siguiente, nos damos cuenta que muchas veces hasta separar una oración compleja en una oración verdaderamente simple es cuando al parecer empiezan a trabajar estas redes neuronales de esa nueva tecnología. Hay otro ejemplo. Que tiene que ver más con las reglas sintácticas, con las concordancias gramaticales en esta oración también sencilla. Nuestra sensibilidad humana, diría yo, nos dice que es la policía que temía la violencia, pero la declinación del verbo nos dice en la traducción automática que fueron los estudiantes, lo cual no tiene mucho sentido. Han surgido aplicaciones, me parece que es la siguiente diapositiva. Sí, efectivamente, lo intentamos con otra aplicación que ha surgido que trata de evitar ese tipo de problemas para decir, bueno, sigo batallando con estas reglas del lenguaje natural, pero voy a reformular el problema, pues también vale la pena mencionar los ejemplos donde trabaja bien. Ahora, hay quienes en el público que podrían argumentar, bueno, pero sí, se equivocó, hubo una palabra polisémica o quizás la concordancia del verbo no está correcta. Bueno, pues que no lo puede hacer el traductor, un poco de corrección, un poco de limpieza de post-edición. Sí, por supuesto que se puede, pero también nos damos cuenta que mucho se traduce de forma automática. Esa fue la presencia oficial de Secretaría de Turismo que tradujo esa página. Al parecer, la descripción del sitio, pues sí pasó por una limpieza de posedición, pero yo creo que si no reconocen la fotografía jamás adivinarían que estamos hablando de Tulum, un sitio muy importante para el turismo de México, y simplemente se utilizó traducción automática. La siguiente. En otras ocasiones, bueno, nos causa un poquito de risa, pero en este ejemplo creo que genera más asombro. También hay muchos nuevos fenómenos. En este caso lo conocemos, es como un calco del inglés, le decimos balbuceo neuronal. Es cuando la máquina escupe algo totalmente incomprensible y no conocería ningún poseditor que quisiera arreglar ese caos que generó el traductor automático. Entonces también es algo que hay que considerar, que de repente la posedición ni siquiera aplica. La siguiente. Y bien, en otros casos todavía genera, pero absolutamente nada de gracia o de risa, porque nos damos cuenta que la traducción automática al parecer puede ser increíblemente sesgada, con rasgos de discriminación y de exclusión. Es un riesgo que conlleva el aprendizaje no supervisado en la inteligencia artificial. El ejemplo que pueden ver aquí en la pantalla era una traducción del húngaro al inglés. El húngaro, su particularidad que los pronombres personales no marcan el género, entonces, bueno, la descripción decía, como no marca el género, al parecer el traductor de Google está tomando ciertas decisiones. Ella es bella y él es inteligente, él lee y ella lava los trastes, etcétera. No tenemos que seguir, creo que queda muy evidente
de los rasgos de sesgo, los sesgos que tienen los algoritmos en ocasiones. Pasamos a la siguiente. Bueno, lo mismo ocurre con otras combinaciones lingüísticas. El riesgo es el de replicar estos sesgos y los prejuicios. Y hay una más, Héctor, en la siguiente. En este caso ni siquiera tiene sentido la oración, pero algo importante aquí es revertir el aprendizaje computacional es casi imposible. No es que la empresa Google sea sexista inherentemente y dice, pues claro, hay una persona detrás que está asignando el género, sino tristemente son los textos que utiliza Google, los textos que tú y yo y todo el mundo sube al utilizar el traductor automático, es en estos textos que se está basando. Entonces, el resultado, bueno, el argumento aquí sería que no puede desaparecer la sensibilidad humana. Nos pasamos a la siguiente. Nos quedan También, unos minutos nada más, Christoph, para adelante, claro que sí. Para ser justos, también hicimos el ejemplo con varias herramientas y hay que reconocer, si creas una tecnología desde cero, como es el caso de los chatbots, en este caso ChatGPT, es posible entrenar los algoritmos para evitar esa toma de decisión automática y sesgada, como podemos ver en este ejemplo. Adelante. Bueno, cierro con este comentario. La misma empresa, Google, tiene un generador de imágenes, la misma empresa que nos dio la sensación de que los algoritmos tienen un fuerte sesgo. En ocasiones tratan de ser tan incluyentes que distorsionan por completo la historia y la realidad. Aquí les pedimos la generación de imágenes de vikingos. Creo que todos estaríamos de acuerdo que ninguna de estas representaciones es una representación adecuada de un vikingo. Nos pasamos a la siguiente. Bueno, pues vamos a cerrar entonces con este tema que nos interesó a todos sobre cómo citar a la IA, porque creemos que es un tema que ya estamos todos conversando en las universidades, en el ámbito laboral también. Estamos utilizando estas herramientas, es un hecho, y no sabemos cómo citarlas. Entonces vamos a ver un poquito este tema. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un artículo que escribimos una colega y yo originalmente en inglés y lo tradujimos con inteligencia artificial. No se alcanza a ver, pero lo que pusimos allí, sin saber realmente cómo se citaba a la inteligencia artificial, pues pusimos traducción asistida por inteligencia artificial a cargo de Erika Erdel. Y entonces allí creemos que lo importante es que haya una persona que se hace responsable, o sea, quién utilizó la herramienta, pero quién se hace responsable de lo que dice allí. No le vamos a achacar, pues eso es lo que decía la herramienta y no hay nadie que diga, fui yo. Entonces, ese fue un primer paso, pero ya después empezamos a investigar un poquito más. La siguiente, por favor. Y bueno, las instituciones han empezado a decir cuáles son algunos lineamientos, consideraciones. Por ejemplo, tenemos esta publicación de los profesores de la UNAM sobre consideraciones éticas al utilizar la inteligencia artificial en trabajos académicos. Y bueno, pues se especifica claramente que los productos de la IA deben ser citables y referenciables de manera obligatoria y que las y los autores deben seguir las convenciones de citación académica. En este caso, recomiendan pues las que seguimos para otro tipo de citas como APA, el Manual de Estilo de Chicago, etcétera. Entonces, vamos a ver un poquito cómo se verían. La siguiente, por favor. Entonces, esta otra publicación también sobre citas y referencias bibliográficas en la escritura académica de la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UNAM, pues nos da ciertos lineamientos de cómo hacerlo. Aquí está un ejemplo de cómo quedaría después de seguir todos sus lineamientos. Entonces, se le da el crédito aquí, se dice qué plataforma se usó, ChatGPT, la fecha, aquí incluso la hora,
cuál fue el prompt, o sea, la instrucción que se le dio a la inteligencia artificial y se dice que se puede poner el enlace que nos lleva a ese chat que yo tuve. Le pedí a una colega que entrara a ese enlace y sí pudo entrar y lo vio, pero hay que saber configurar cómo hacerlo visible, porque hay personas que dicen, no, no se puede, y sí, uno tiene que configurarlo. Entonces, hay que saber hacerlo, pero se puede hacer y desde mi punto de vista es una muy buena opción. Sí, se pone la persona que hizo la consulta y el año. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es donde ven cuando se le da share al chat, ahí es donde se dice que se puede crear un enlace público y de ahí se copia y se pone en donde lo vieron hace un momento. La siguiente, por favor. Otras universidades como esta, encontré pocas universidades que hayan publicado al respecto, así de forma tan específica, pero pues todas coinciden más o menos en lo mismo, ¿no? Que hay que declarar cuál fue la herramienta que se usó, decir cómo se usó, qué instrucción se le dio, decir en qué parte del trabajo o del texto se está sacando y la fecha. Siguiente. Y bueno, hay ejemplos muy específicos también para decir qué se hizo con con esa consulta. A veces se dice, bueno, utilicé esto para traducir, o lo utilicé para generar, o le hice esta pregunta, ¿no? Y esto es lo que resultó. Pero también se puede decir como para una sección en particular, a ver, lo utilicé en el capítulo 5 o para una acción que se hizo. A ver, lo que hice con la inteligencia artificial fue solamente corregir o hacer una corrección de estilo o traducir, porque aquí estamos hablando de cómo citar a la inteligencia artificial, pero no específicamente para la traducción. Entonces aquí ya se diría, bueno, lo usé para traducir o la usé para X. Después, para el input que se dio después de la traducción, por ejemplo, decir, ok, este artículo fue traducido del tal al tal con la herramienta tal, pero el autor fue el que hizo la traducción y nada más utilizó la inteligencia artificial para verificar o viceversa, ¿no? O, por ejemplo, si el autor lo que hizo fue hacer una post-edición después de haber traducido, después hizo una revisión y una post-edición, que fue, por ejemplo, lo que yo hice y lo que tendría que haber citado en el artículo que se publicó el año pasado. Y finalmente, algún tipo de input, por ejemplo, si se hizo una traducción de un idioma a otro y entonces el autor pues revisó que fuera una traducción correcta. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, en un trabajo académico, por ejemplo, en la parte donde se hacen las referencias, podría lucir más o menos así, ¿no? ¿Cuál fue la herramienta que se usó, el uso que se le dio, el prompt, en qué sección y en la fecha? Y entonces así sería como una lista de todo lo que se hubiera hecho en un trabajo determinado que presente algún estudiante. Siguiente. Y bueno, la mayoría de las universidades lo que hacen es decir lo que diga la APA, ¿no? Lo que diga la APA, que es lo que o el Manual de Estilo de Chicago. Entonces, la APA al principio dijo esto, que se pusiera como lo puse arriba, ¿no? ChatGPT, Personal Communication o autor desconocido y la fecha y tal. Sin embargo, la siguiente, por favor, después se arrepintieron, hicieron una especie de foro donde mucha gente opinó y etcétera, y dijeron que no es buena idea poner personal communication porque ahí no hay ninguna persona, lo que hay es un algoritmo. Entonces decidieron que lo que hay que hacer es darle el crédito al creador del algoritmo. O sea, en este caso no es ChatGPT, sino OpenAI, que es el creador de ChatGPT. Y entonces ahora la cita debería de lucir así. La siguiente, por favor, la anterior a esta. Esa. Entonces ahora lo que se recomienda es esto, se pone OpenAI, el año, después el producto,
ChatGPT, la versión, que eso sí es muy importante, la versión que se utilizó y en general el link para acceder a OpenAI, que bueno, a mí no me gusta tanto porque me parece que sí habría que agregar cuál fue el prompt que se le dio, o sea, qué fue específicamente lo que se hizo, pero bueno, este ha sido el consenso de la APA para todo, no específicamente para traducción, no encontré en su página nada específico para traducción, sin embargo, según ChatGPT debería de lucir así, ¿no? O sea, lo mismo, pero con una sentencia que dice Translation Generated by ChatGPT. La siguiente, por favor. Y bueno, el manual de estilo de Chicago, pues más o menos dice lo mismo, ¿no? El texto generado por ChatGPT es de OpenAI, la fecha, el enlace y se explica por qué, ¿no? ¿Qué es lo que están comprendiendo por cada una de las partes que aparecen allí? Y también dicen que a veces no se puede acceder a la URL que se genera en el chat, lo que es lo que comenté hace un momento, y que por esa razón, pues por lo menos se ponga lo que dice arriba. Pero yo sigo pensando que sería muy bueno pedirles a los estudiantes que aprendan a hacer eso y que nosotros podamos ver realmente qué le preguntaron y qué les contestó. Bueno, siguiente. Muy bien, entonces así luciría más o menos la cita, de acuerdo con el manual de Chicago. Sería, ok, esto se hizo con ChatGPT y es la respuesta a la pregunta tal y después el creador del algoritmo y la fecha. Y también una de las cosas que dice es, bueno, si solamente se utilizó, por ejemplo, para editar el estilo, ¿no? Entonces se puede poner allí, se usó para esto, que es lo que creo que todos estamos de acuerdo que se debe de hacer. ¿Seguimos? Bueno, esta es una propuesta que encontró Christoph por ahí, que nos gustó mucho, porque pues es una propuesta del etiquetado del que habló hace unos momentos, ¿no? Al principio que si queremos que aparezca como en los alimentos modificados, pues también en los textos. Seguimos. Y bueno, pues lo dejo hasta allí para pues que terminemos con esto. No sé si dará tiempo de algunas preguntas o no, pero esperamos que haya sido ilustrativo. Gracias. Gracias, Erika. Gracias, Christopher, Nayeli. Como siempre, los programas buenísimos se pasan tan rápido y el tiempo siempre es el peor enemigo que de la inteligencia artificial nos ayuda. Hubo algunas preguntas que Héctor estuvo monitoreando, pero el cónsul nos está diciendo que ya está la otra sesión en puerta, pero podremos, tal vez una pregunta, Héctor, que tengas ahí a la mano para dar respuesta a las que recibiste, por favor. ¿Cómo no? Nos llegó una pregunta que dice, ¿la inteligencia artificial puede contribuir o no a cerrar la brecha digital? Este, Quien guste contestarla. Como Nayeli, siempre, depende cómo se use, Nayeli. Yo creo que sí, que depende yo creo que sí, que el potencial es grande y que además si se hace con sensibilidad y se incluyen a las comunidades de hablantes con lenguas minorizadas o como la jerga de los desarrolladores de la AI, low resourced languages les dicen ahora, ¿no? Estas lenguas de las que hay poca presencia. Yo creo que si se incluye a todo mundo, incluso se pueden convertir habilidades que hay y hacer iniciativas de revitalización lingüística que cierren esa brecha digital, pero se necesita mucha voluntad política y financiera y ganas de incluir a todos, ¿no? Yo creo que el potencial es grande, que a pesar del panorama tan sombrío que pinté, creo que el potencial es muy grande. gracias, Nayeli. ¿Alguna otra rapidita, Héctor, que tengamos? Tienes varias, ¿verdad? Les leo las dos que faltan. ¿Qué plataformas de inteligencia artificial para traducción podrían recomendar? Y también nos dicen que si consideran que la contaminación entre textos originales y textos generados por la inteligencia artificial sea un problema. Yo quisiera responder rápidamente a la primera. De las herramientas de traducción, a mí la que más me gusta es ChatGPT por una razón. Se puede negociar la traducción, se le puede decir,
el contexto, se le puede decir cómo se quiere que se traduzca, a qué variante, y se le puede replicar hasta que lleguemos a una traducción que nos guste. En cambio, otras plataformas pues te da una traducción y ya no puedes hacer nada más con ella, ¿no? Pero ChatGPT tiene aparte un servicio ahora que se llama Hix AI, que funciona 10 veces mejor que ChatGPT y lo recomiendo. Gracias, Erika. Christoph, ¿quieres tomar la Si segunda? gustan, yo tomo la última sobre la contaminación de textos originales con textos generados por inteligencia artificial. Creo que sí es un problema emergente. Pienso que a medida que los modelos de lenguaje se entrenan con datos generados por otras inteligencias artificiales, puede generar un riesgo de crear como un ciclo de retroalimentación que puede propagar información imprecisa o el tema de los sesgos, generar contenidos que pierde cada vez más su conexión con fuentes originales y verificables. Este fenómeno podría como llevar a una especie de, en inglés le decimos echo chamber, ¿no? Donde los errores se multiplican y se normalizan, reduciendo la capacidad de distinguir la información original y precisa. Estupendo. Gracias. Bueno, gracias a todos. Lo único que yo comentaría al final, siguiendo Erika, algún día podremos utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude a cómo citar la inteligencia artificial. Entonces ya no te preocupas tú, sino que ellos lo hagan y ya te cumples con todos los requisitos de Chicago y de todo el mundo. En fin, bueno, Catalina, muchas gracias por la invitación a que seamos los iniciadores en este año. A ustedes que nos acompañaron en las redes siguiéndonos esta mesa redonda. Vamos a tener un programa más extenso el resto del año que ya les iremos informando. Catalina se encargará de ello. Y nuevamente, Christopher, Nayeli y Erika, 1 millón de gracias por colaborar con nosotros y nos veremos pronto y estamos todos muy satisfechos de esta primera sesión del año 2025. Gracias, Catalina. Pues muchísimas gracias por haber montado esto en poco tiempo y esto fue excelente. Creo que como toda buena mesa redonda, abre más preguntas que respuestas. Así que esperamos volver a contar con ustedes y seguir discutiendo estos temas. Muchas gracias. Cónsul, le doy la palabra. Usted dice. También solamente la tomo para agradecerles a todas y todos. Fue una muy importantísima conversación. Creo que cuando estaban muy preocupados de cómo citar a las inteligencias a las, perdón, herramientas de inteligencia artificial, no sé si lo mencionaron por ahí, se me puede haber escapado, pero creo que ha sido un problema cómo estas herramientas no están citando a los autores originales. Entonces, me pareció un poco, de un lado, nuestra preocupación por citar correctamente, pero creo que está todavía ese tema, yo lo veo un poco irresuelto, de cuánto plagio de conocimiento y de ideas se nos va a ir ahí de tantas personas que no serán tus ideas y pensamientos y palabras reconocidas por las herramientas, ¿no? Es. Bien. Bueno, Pues, y aprovecho para invitarles a la próxima sesión. Aunque vamos a terminar la que está en redes sociales, por así decirlo, vamos a iniciar en este mismo vínculo, por si alguien decide quedarse, con un estupendo generador de contenido que se llama Adrián Chávez. Él es también profesor universitario, pero tremendamente exitoso en redes sociales, con muy buenos formatos de generación de contenido sobre cómo hablamos y sobre todo cómo juzgamos a los que hablan o a los que hablamos. Entonces, si tienen oportunidad de quedarse por acá, nos dará mucho gusto que nos acompañen en la siguiente sesión del día de hoy, de esta tercera sesión del ciclo de la lengua española. bien, pues muchas gracias, señor cónsul. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias.